a través de distintas herramientas como puede ser el agua, bueno, para ellos, para armonizar un nacimiento. Y obviamente incluso después de su muerte seguía armonizando estos rituales. Es importante también saber lo sagrado que era para ellos la muerte. Para nosotros hoy en día no es algo tan sagrado, ¿sí? Puede ser tener una explicación divina. Cada quien tendrá a su Dios que le podrá dar alguna explicación, o incluso para los que no tienen un Dios, pues la ciencia podrá explicarles más cosas. Pero al final de cuentas, si se fijan, antes era algo demasiado preciado por las personas. Por supuesto que estaban aterradas por morir, ¿no? Pero al final de cuentas sabían que si lo hacían por su Dios, su pueblo iba a trascender. El culto a la muerte en México sigue siendo un motivo de temor o motivo de tristeza, incluso a veces de burla, y también es un motivo de honor y de respeto, pero sobre todo desde hace cientos de años, como lo vengo comentando, la muerte es motivo de culto y alabanza. Desde la época prehispánica, repito, nuestros antepasados veneraban a estos personajes con el objetivo primordial de solicitar a los dioses su protección. Actualmente decimos, bueno, le rendimos culto a nuestros dioses, pues que nos protejan de alguna, pues no sé, algún terremoto, algún volcán que va a hacer erupción, de fenómenos naturales, incluso cuestiones meramente de la civilización, ¿no? Los antiguos mexicanos tuvieron la extraordinaria creencia de que la vida era un paso para la muerte y de nuevo el regreso a la vida. Para nuestros antepasados, el lugar donde se estará el resto de la inmortalidad después de muertos tiene mucho que ver con la manera en que se vivió la vida, con las actitudes y con los sentimientos. Por ejemplo, ¿a quién me refiero para nuestros antepasados? Básicamente a los del siglo pasado y antepasado. Concretamente para la religión católica, según como nos portemos en vida, es como vamos a trascender en el otro nivel o en el otro mundo, ¿sí? Ahora, en cambio, para los antiguos mexicanos, para los prehispánicos, lo que predeterminaba el lugar donde transcurriría su inmortalidad lo determinaban principalmente las causas, la forma de la muerte, ¿sí? De qué manera moría y por qué murió, sin importar cómo vivió, ¿sí? Es una gran diferencia. Bueno, pues para los mexicas existían, bueno, me voy a enfocar básicamente en ellos. Existían tres lugares a los que podía la gente ir después de morir. Los voy a poner en orden de contenido porque hay un punto que está muy extenso. Por ejemplo, un lugar para poder ir después de la muerte era al Cihuatlampa, que era el cielo, ¿sí? El cielo que era hacia donde se dirigía el sol, era un paraíso, ¿sí? Su paraíso se llamaba Tonacayí. A ese mundo iban las personas, por ejemplo, las que morían en el parto, ¿sí? Los guerreros caídos en combate, y pues también personas que tenían que ver un poquito con el, no sé, o vamos, un asunto meramente morir por tu Dios, que se parecía un poquito a los combates, ¿sí? Ahora, estas personas, un ejemplo, por ejemplo, se convertían en animales y regresaban a la tierra. Aquí un dato concretamente, se convertían en colibríes y regresaban aquí a la tierra. Era como su premio, ¿sí? Por haber muerto de tal o cual manera, y podían regresar a la vida, a este mundo.
Esto pasaba después, por ejemplo, la persona moría y hasta 4 años después podía iniciar este viaje o este camino hacia el paraíso. El 4 es un número muy espiritual, tiene mucho significado en la cultura mexica, por eso es un dato clave para poder empezar el camino hacia el paraíso. Otro lugar después del Cihuatlampa, que es el cielo, el segundo lugar al que podían ir los muertos mexicas era al Tlalocan. Tlalocan. Era un paraíso de Tlaloc. Ahí iban las personas, por ejemplo, los ahogados, los hidrópicos, que son personas que tienen mucha sed, y también las personas que ofrecían su vida al Dios. Ahora sí que por andar de ofrecidos, pues les iba bien. Actualmente pues ya si andas de ofrecida, pues quién sabe cómo te vaya. Pero antes la gente se ofrecía al Dios. Ahorita la gente se ofrece con la gente y la gente se ofrece al mejor postor. Pero ese ya es otro tema, ya me estoy saliendo. Ok, se ofrecían al Dios y también les iba muy bien, iban al paraíso de Tlaloc. Igualmente encontraban comida, encontraban naturaleza, un mundo ideal para ellos. Y el tercer lugar al que podían ir los muertos y con mayor contenido energético de alguna manera era al Mictlán, que significa lugar de los muertos o lugar de muertos descarnados. Estas personas que iban a estos lugares, digamos que ahí iban todos los que no habían muerto de las otras causas, ¿sí? Los que mencionamos en las dos anteriores lugares. Ahí, por ejemplo, ahí iban los que habían fallecido por causas naturales. Y pues básicamente los que no habían sufrido durante su muerte. Este recorrido incluía 9 planos terrestres y el último era uno muy complicado de piedras de obsidiana. Les voy a comentar. El Mictlán era reinado por Mictlantecutli, que era el rey de la muerte para los mexicas, y por su esposa, la reina Mictlancíhuatl, que significaba obviamente lugar de los muertos, o diosa de los muertos, perdón. En este mundo se establecían obviamente todos los que estaban por muertes naturales, como lo acabo de comentar. Ahí tenían que vencer varios retos y peligros para que pudieran continuar su existencia. Por ese motivo iban provistos de amuletos y objetos para el viaje. Aquí son personas que por lo general en las excavaciones se encuentran llenos de espejos, bueno, espejos no, ¿verdad? Piedras preciosas, brillantes, amuletos, la mayor cantidad de objetos posibles para poder acompañarlos en su travesía. Este viaje, como lo comenté, duraba 4 días. Perdón, hace rato comenté que duraba 4 años, no. Es el número sagrado al que me refería. El viajero iniciaba su camino a través de 2 montañas enormes que chocaban entre ellas, amenazando con aplastarlo. Luego se enfrentaba a una terrible lagartija que trataba de su paso. Después tenía que escapar de un cocodrilo. Después tenía que cruzar 8 desiertos y subir 8 colinas. Asimismo tenía que soportar un viento helado que le arrojaba piedras y cuchillos de obsidiana. Luego de esta travesía tenía que llegar a un río. El río se llamaba Chiconuapan, que cruzaba montado en un perrito. El perrito era Iscuintle y era un perro que no debería de tener ninguna mancha en la piel, ya que el perro manchado era un perrito que en otra existencia tendría que haber acompañado ya a otro dueño. También
vamos, estas ofrendas funerarias también podían incluir a veces hasta el mismo perro para que acompañara a esta persona. ¿Sí? Es muy importante saber que todo esto tenía que hacer la persona para poder llegar a esta región que era el Mictlán. Ahora, el Mictlán no era un lugar de tinieblas ni un lugar de castigos, simplemente era la morada de los muertos. Incluso para los prehispánicos, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, bajaba al Mictlán, que era, esta oscuridad que existía en aquellos lugares, que permitía descansar un poco al sol. También, junto con los mayas, y también existía, ya dejando un poquito de los mexicas, existía la diosa del suicidio. Esta diosa era esposa del dios de la muerte maya. Era también la divinidad de la horca. Se le relacionaba con la vida futura en el paraíso, y los suicidas por ahorcamiento recibían su protección. En la tradición maya se consideraba el suicidio como una manera extremadamente honorable de morir y un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrificios, guerreros caídos en batalla, mujeres muertas de parto o sacerdotes. Ixtab era comúnmente representada por un cadáver parcialmente descompuesto con los ojos cerrados colgando de un árbol. Su papel como divinidad era el de proteger a los suicidas. No, todavía no. Ahorita voy. Sí.